Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro informativo de Sebrimedia y vamos a hablar de un tema de mucha actualidad que son los retos del Plan Europeo de Recuperación que todo el mundo está esperando para ver cómo se pone en marcha el año que viene, el año 21, y para ello tenemos con un plantel de lujo que nos van a ir acompañando. Les voy a presentar a las personas que ya están presentes. Por empezar por Javier Fernández Lasqueti, que es el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, gracias. También nos acompaña Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente de la COE y presidente del Instituto de Estudios Económicos. Buenas tardes, Íñigo. Tienes que pinchar Íñigo, cuando eso tienes que pinchar el volumen. No te preocupes. Y también nos acompaña Silvia Lacarra, que es socia de PwC, líder de la oficina de los fondos europeos. Buenas tardes, Silvia. Buenas tardes. Ahora en un momento se va a incorporar la persona que nos falta, que es Manuel de la Rocha, director del Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de Presidencia del Gobierno. Pensamos que tardará nada, unos minutos, pero como habíamos quedado con ustedes en este momento y hay gente que ya nos está viendo, queríamos empezar directamente. Empezamos por ti, Javier. Las comunidades autónomas están muy a la expectativa para ver cómo se gestionan estos fondos, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros desde la Comunidad de Madrid? ¿Qué expectativas tenéis? ¿Qué proyectos se pueden llevar a cabo? Javier, pincha el... Perdóname. La Comunidad de Madrid lo vemos verdaderamente con ilusión, con responsabilidad, con sentido de la responsabilidad, sabiendo que estos fondos y este mecanismo y este esfuerzo llega en un momento crítico en el que nunca jamás nuestra nación había estado en una situación tan difícil económicamente y humanamente en muchos aspectos como la que hay después de estos meses de pandemia. Yo creo que con ideas bien articuladas sobre las que estamos trabajando y estamos avanzando, y creo que a buen ritmo. Creo que vamos a estar en condiciones de presentar un buen conjunto de proyectos y de esfuerzo en el esfuerzo del mecanismo de recuperación y resiliencia, también con algunos puntos de preocupación en cuanto a falta de información o a falta de criterios que creemos que existen todavía en este momento, pero desde luego con un buen empeño. La Comunidad de Madrid tenemos la certeza de que este es un momento, que es una gran oportunidad para llevar a cabo proyectos en nuestra región que sean realmente transformadores, que generen un impacto positivo tanto en los servicios públicos como en nuestra economía, y que sirvan para efectivamente producir esa recuperación post-COVID, ¿no? Para eso nosotros en lo que estamos trabajando es, por supuesto, en las ideas y en las palancas que definió el Gobierno de la Nación en el mes de septiembre, muy específicamente también en las recomendaciones específicas de país. Creemos que ese es un aspecto al que no se le está fijando toda la atención que merece. Creemos que esto tiene que ser una oportunidad para hacer reformas y para aprovechar las reformas y para insertar las reformas con las iniciativas. Esta es una comunidad que no tiene miedo a las reformas, de las reformas en profundidad, y tenemos en cartera algunas realmente importantes en la idea de Madrid abierto, ¿no? En la idea de mercado abierto y en la idea de un Madrid abierto. Trabajando, como digo, en proyectos y en actuaciones tanto públicas como privadas, como público-privadas. Para nosotros, para la Comunidad de Madrid, la colaboración público-privada no es ni es ninguna novedad, ni ha sido ningún tabú, más bien todo lo contrario. Y creo que nos ha dado buen resultado, ha funcionado bien, y creemos que ahora hay una oportunidad importante de dar pasos todos juntos. ¿En qué áreas? Bueno, pues en fortalecimiento de sectores energéticos, con una atención importante a Madrid como un hub internacional de innovación, como también abierto al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar,
trabajar en ideas de movilidad sostenible e inteligente. Creemos que el sistema de transportes de la Comunidad de Madrid es muy importante, lo es ya, pero tiene que serlo más y tiene que prepararnos más en cuanto a nuestra preparación y también a su adaptación a formas de medio ambiente cada vez más respetuosas formas de transporte público cada vez más respetuosas con el medio ambiente. En tercer lugar, ideas en torno a modelo energético sostenible y eficiente. Ahí estamos trabajando mucho con ideas de rehabilitación energética de viviendas, de edificios públicos. En cuarto lugar, capacidad de resiliencia del sistema sanitario. Hemos demostrado que el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid estaba a la altura de las circunstancias. Desde hoy tiene un hospital más preparado específicamente para atender emergencias, pero tenemos que avanzar en mejoras en el modelo asistencial, en el control epidemiológico, en medicina personalizada y digital. En quinto lugar, fortalecer capacidades educativas de reskilling, upskilling, digital, más abierto, mejorar competencias digitales del personal educativo, de las personas que ayudan en el aprendizaje y de modernización de ciclos formativos en colaboración público-privada, en formación profesional o formación vocacional. Y en sexto lugar, en transformación digital de la propia administración, tanto en servicios públicos como justicia, en servicios sociales, en empleo y en la relación con la administración tributaria. Esas, digamos, las líneas en las que estamos trabajando. Junto a eso, pues también tengo que decirlo, con alguna preocupación porque vemos que siguen pasando los meses y nos falta información y además con mayor preocupación cuando uno habla con cualquiera, sea empresas, sea asociaciones empresariales, sean otras comunidades autónomas e incluso ministerios, y comprueba que nadie tiene suficiente información. Al día de hoy nadie sabemos todavía cuál es un calendario, cuál es una metodología de trabajo. Conocemos un proyecto del Real Decreto Ley porque nos llega por WhatsApp, y la verdad no me parece que sea el método, digamos, de gobernanza más ¿Pero quieres decir que no nos han llamado a vosotros, a las comunidades autónomas, para gestionarlo? No sé a las demás, no, sí, a las demás tampoco. O sea, ni a la Comunidad de Madrid ni a ninguna. El borrador del Real Decreto Ley todos lo hemos recibido por WhatsApp. Y la verdad, hombre, no parece que sea la manera más adecuada, ni siquiera uno sabe si eso es un fake o no lo es, ¿no? Creemos que tendría que haber criterios más claros en cuanto a la distribución territorial de los proyectos y de las actuaciones. No lo está viendo. Es difícil pensar en muchas de las actuaciones que van en el proyecto en el planteamiento que hizo el presidente del Gobierno, que no se hagan al mismo tiempo, muy de la mano de las comunidades autónomas, y lo dijo Ursula von der Leyen con absoluta claridad el día que estuvo reunida con los presidentes de comunidades autónomas. Ella sí sabe que con las regiones y con las comunidades autónomas es necesario avanzar, entre otras cosas porque viene un país federal, y sabe que si nos ponemos a hablar de fortalecimiento de capacidades en salud, en educación o de cambios y mejoras en sistemas de transporte, pongo solamente unos ejemplos, ahí es necesario trabajar con comunidades autónomas. Pero al mismo tiempo con ilusión y con ganas de que esto funcione, y con todo nuestro esfuerzo y nuestra mejor voluntad por nuestra parte. Muy bien, muchas gracias. Ahora voy a dar la palabra a Íñigo. Íñigo, me gustaría saber y conocer vuestra opinión sobre, por ejemplo, el otro día presentasteis un informe, además creo que lo presentaste tú, sobre la participación de los empresarios en estos fondos, ¿no? ¿Cuál es vuestra exigencia, cuál es vuestra petición? Porque, por ejemplo, vosotros comentabais que preferís que estos fondos vayan a las empresas vía desgravaciones y no vía subvenciones. ¿Cuál es finalmente la decisión del Gobierno? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, José Manuel. Sí. Efectivamente, nosotros presentamos hace unos días un documento que queremos preparar bastante en profundidad y con mucho trabajo en colaboración con Price sobre la recuperación, la transformación y la resiliencia de la economía española, donde básicamente apuntamos lo que creemos que debe ser la estrategia del Gobierno en el uso de estos fondos, ¿no? Yo coincido con el consejero de Economía en que estos fondos son una oportunidad, pero son una oportunidad que no nos va a resolver todos nuestros problemas,
y sí nos va a ayudar si se utilizan para hacer las reformas que la economía española necesita. Y estas reformas se tienen que hacer no porque no lo vaya a decir Bruselas en el marco de las recomendaciones específicas del país, sino porque realmente la economía española lo necesita. Y estos fondos de nada servirán si las reformas que hacemos no son las adecuadas y si no le damos salida a una serie de iniciativas que nos van a hacer crecer y nos van a hacer aumentar la productividad y crear empleo, ¿no? La economía española creemos que tiene muchos retos. Yo voy a destacar 3. En primer lugar, una tasa de desempleo absolutamente inaceptable. En segundo lugar, un endeudamiento público y un déficit público que o se toman medidas para corregirlos o va a ser inasumible. Y también un endeudamiento exterior muy significativo. Pero también la economía española tiene muchas fortalezas. Es decir, tenemos un sistema financiero muy potente, muy saneado. Tenemos un endeudamiento privado que, a pesar de que ha aumentado por la crisis del COVID, sigue estando en niveles más o menos aceptables. Tenemos un sector exportador fuerte y tenemos buenas infraestructuras. Pero tenemos que hacer nuestros deberes. Tenemos muchos retos, como decía, por delante. Y en ese documento apuntamos a una serie de reformas que creemos que son imprescindibles, muy en línea con lo que está marcando la Unión Europea. En primer lugar, necesitamos instituciones sólidas. Necesitamos que haya estabilidad jurídica, que se apoye la propiedad privada. Cuestiones muy básicas, como que se cumplan los contratos, que se paguen las deudas, son absolutamente fundamentales para la economía de mercado. En segundo lugar, y en línea con lo que comentaba el consejero de Economía, necesitamos un sistema fiscal que sea eficiente y que no sea distorsionador. En la COE hemos hecho un estudio muy recientemente donde el sistema fiscal español es el más progresivo, un 20% más progresivo que la media europea. Tenemos los tipos marginales de los más altos de la Unión Europea. En España tenemos impuestos de patrimonio en muchas regiones que no existe en ningún país europeo. Necesitamos un sistema fiscal que no distorsione y que tampoco penalice el talento. En segundo lugar, dentro de las reformas que habla la Unión Europea y nosotros también apoyamos en el documento, es una reforma de la administración pública. Hay que ofrecer los mismos servicios públicos con menor coste. También hemos hecho un estudio donde llegamos a la conclusión, usando indicadores internacionales, que hay margen de mejora de la gestión de los recursos públicos en un 17%. Es decir, que hay mucho margen para mejorar la eficiencia en la gestión de lo público. Hay que hacer una reforma en las pensiones que garantice la sostenibilidad de las pensiones, y esto es fundamental para los inversores. Hay que hacer una reforma sociolaboral que mejore la adaptabilidad de los trabajadores y mejore el empleo. Y hay que apostar por la educación, la formación, que es fundamental, y la innovación es absolutamente fundamental. Y en ese sentido también hemos hecho un estudio hace unos días donde hemos concluido que los incentivos que existen para la innovación no están bien diseñados y las empresas apenas acuden muchas veces a esos incentivos fiscales porque no están lo suficientemente motivadas. En definitiva, nuestra apuesta es por el uso eficiente de estos fondos, como comentaba también el consejero, con transparencia, con eficacia, con una buena gobernanza, donde las comunidades autónomas estén coordinadas con la Administración Central en el uso eficiente de los recursos, donde se dé prioridad al sector privado, donde creemos que 2/3 de estos recursos deberían usarse para el sector privado, para modernizar nuestra economía, para modernizar nuestras empresas, pero también tiene que haber inversiones públicas rentables. Por ejemplo, digitalización de la administración, que puede ser un buen acicate para mejorar la prestación de servicios públicos a menor coste. Es decir, yo creo que hay fondos para iniciativas importantes en nuestro país. También tenemos mucha ilusión en poder aportar y ayudar al Gobierno en estas iniciativas. Y bueno, llevamos trabajando varios meses, creando también una oficina técnica para este propósito. Muy bien. Silvia, ya se ha incorporado Manuel de la Rocha. Tranquilo, Manuel, que ahora no te preocupes. Voy a dar la palabra a Silvia y luego ya te paso a ti. Tranquilo, gracias. Silvia, desde vuestro punto de vista, el papel de las auditoras puede ser muy importante para que haya una mayor transparencia en todo el proceso de adjudicación, licitación y el desarrollo del mismo, ¿no? Sí, bueno, nosotros ahora en la fase en la que estamos es en la fase pues que más necesitan las empresas, ¿no? Estamos en ayudarles primero en entender, como decían, hay mucha incertidumbre todavía y entonces les genera cierta tensión y entender bien la información que se va concretando sobre estos proyectos, ¿no? Segundo, en identificar proyectos, ¿no? Pues no es tan obvio qué inversiones ellos tienen encima de la mesa pueden encajar o no con el plan español y con las prioridades de la Unión Europea, ¿no?
en identificarlos y en cuantificarlos, ¿no? Porque pues muchas veces hay una labor concreta de cuánto van a necesitar, cuánto van a poder, con cuánta ayuda van a poder contar, cuál es el impacto que ese proyecto puede generar y cómo lo pueden poner en valor, pues que pues no es baladí y cuesta trabajo hacerlo para realmente hacerlo con robustez y poder presentarlo cuando toque, ¿no? Porque ahora probablemente todavía la ventana no está formalizada, ¿no? Y luego agregando a necesidades, ¿no? Porque al final también hay un conjunto de ayudas que van a ir a proyectos tractores, no sé si van a ser los PERTES o los diferentes nombres que puede haber, pero proyectos agregadores de varias necesidades, de varias empresas, de sectores. Y entonces es importante también pues, juntar necesidades, ¿no? Y poder, aquellas empresas que tengan pues, tal vez un menor tamaño o una menor posibilidad, agregar proyectos con otras, ¿no? Luego es verdad que posteriormente también hacemos este tipo de trabajos como auditar o revisar o reportar sobre el uso de los fondos, ¿no? Pero en la fase en la que estamos ahora es mucho más previa, es mucho más de reflexión estratégica conjunta, tenemos conversaciones con las empresas pues muy de estrategia, de inversión, temas muy importantes para las empresas, entonces la fase actual es ayudarles en reducir la incertidumbre, en ir avanzando y concretando para prepararse, ¿no? Para cuando esto realmente se concrete y se abren las ventanas formales. Ha habido un hito importante la semana pasada, que luego nos puede contar tal vez Manolo. Se han lanzado varias call for interest de diferentes MDIs de diferentes ministerios que, bueno, pues precisamente es una especie de, yo lo he entendido como un proceso formal de escucha del mercado, ¿no? Es decir, eso que estaba haciéndose informalmente con reuniones de las empresas con los diferentes ministerios, se está formalizando, pues preguntando a las diferentes industrias o sectores qué proyectos tienen encima de la mesa, ¿no? Probablemente para orientar las convocatorias, ¿no? Y asegurar pues, que todas las necesidades se contemplan, ¿no? Eso yo también creo que les ha dado cierta tranquilidad. También les ha puesto un poco de tensión porque ven que las cosas están acelerando, pero bueno, muchas de ellas ya han hecho un trabajo muy importante desde septiembre, que esto empezó a concretarse, desde octubre que ya se concretó incluso el borrador del plan por parte del gobierno español. Y entonces, bueno, pues ahora sí que es verdad que algunas están organizando, otras están concretando esa línea de trabajo que ya venían abriendo, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Bueno, Manuel, buenas tardes. Pincha, Manuel, tienes que dar el sonido. Buenas tardes. Ahora, que nada, muchas gracias por estar aquí. No te preocupes, hemos hecho una primera ronda que te resumo. Bueno, el consejero pedía más participación. Dice que les habéis informado vía WhatsApp, no vía los consejeros autonómicos. Íñigo también pedía que, bueno, que esto tuviera un desarrollo a largo plazo, no solo a corto, sino que tuviera una inversión importante y una claridad importante. Lo que te comentaba Silvia de la participación de las empresas, de las entidades y de las consultoras como la suya. Manuel, todo el mundo nos estamos preguntando cómo se vaya a llevar a cabo este plan tan importante de recuperación para España. Por ejemplo, te quería preguntar, porque aunque habéis contado algo la semana pasada, ¿se va a recuperar, por ejemplo, las agencias estatales tipo, no sé, Traxa, Redes o Iveco para ayudaros a gestionar este proceso? ¿Cómo lo vais a hacer? Cuéntame el detalle de cómo se va a desarrollar. Bueno, muchas gracias a Servimedia y a ti, José Manuel, por la invitación, y a Silvia, a Íñigo y a Javier, que no le conocía, pero encantado de estar aquí participando, ¿no? Vamos a ver, a tu pregunta concreta. Los fondos europeos, ya lo he dicho en distintos foros, lo ha dicho el presidente, están en los presupuestos. Por tanto, son las partidas presupuestarias en los departamentos ministeriales las que cargan los fondos europeos. Los fondos europeos per se no sabemos cuándo llegarán porque hay una batalla política al más alto nivel. Polonia y Hungría están bloqueando, esa es una realidad, se están haciendo gestiones al máximo nivel, muchos países, incluido el gobierno español, para desbloquear esa situación, pero bueno, no sabemos si eso se logrará y llegarán los fondos este verano, en primavera, etcétera. Pero a efectos de las empresas españolas y de los ciudadanos y de las pymes, el plan de recuperación que lleva a los fondos europeos arranca con la aprobación de los presupuestos. Por eso, para este gobierno es muy importante, venimos diciéndolo, que los presupuestos se aprueben, porque ahí ya van los fondos. ¿Cómo puede ser que vayan los fondos si no se aprueba el plan? Pues por dos razones. La primera, porque
Bruselas permite una cierta retroactividad de fondos antes de haber aprobado el plan. Es decir, desde el 2 de febrero en adelante se pueden cargar fondos, siempre que sean elegibles y que los aprueben, con cargo a los fondos europeos a la asignación de cada país. Por tanto, nosotros cargamos en el presupuesto 27.000 millones para arrancar al tiempo que en paralelo hablamos con Bruselas, se lo vamos contando y nos aseguramos que esos fondos cumplen con lo que Europa nos pide y les vamos explicando y vamos negociando. ¿Cómo se ejecutan esos fondos? Prácticamente todos, con pocas excepciones que explicaré, serán en convocatorias con concurrencia abierta y competitiva, que se abrirán, se lanzarán, habrá un tiempo suficiente para que las empresas se presenten. Y ahí habrá unas bases de convocatorias donde se presentarán. No será el ganador una licitación de una carretera que haga una empresa, sino que habrá dinero como ya hay muchas otras convocatorias. ¿Cuáles son los criterios? Varían de convocatoria en convocatoria. No es lo mismo una convocatoria para rehabilitación de edificios, otra para eficiencia energética en los hoteles, otra para digitalización de pymes o una de mejora de la formación profesional. O sea, son diferentes convocatorias con diferentes criterios. Por tanto, los agentes es bueno que se vayan preparando y cuando lleguen las convocatorias tendrán tiempo. Yo entiendo que hay una expectativa muy elevada y yo creo que hay un punto que es bueno, pero es un plan a 6 años. Nosotros lo hemos planteado en 2 fases, 2021-23 y 24-26. En esta primera fase queremos arrancar fuertes, pero hay 6 años, es decir, que ninguna empresa piense que porque pierda la primera convocatoria este año, ya el año que viene no va a haber más, porque cada año va a haber una convocatoria. Entonces, no hay que tampoco entrar en una ansiedad innecesaria. ¿Quién convocará, quién ejecutará y anunciará esas convocatorias? Dependerá de las materias y los ámbitos. Si son ámbitos de competencia exclusiva o probablemente compartida con las comunidades autónomas, serán las comunidades autónomas. Dicho esto, habrá un primer reparto territorializado con las comunidades autónomas, y eso ya se ha anunciado, se ha dicho que hemos hecho más o menos en el entorno del 50% de los fondos en su gestión participarán las comunidades autónomas, que tendrán que lanzar las convocatorias siguiendo unos criterios que se establecerán desde el Gobierno para garantizar que los fondos se ejecutan en forma y plazo porque es un plan nacional y hay que cumplir una serie de hitos y objetivos. ¿Esto qué significa? Los desembolsos europeos que se van produciendo 2 veces al año en función del cumplimiento de hitos y objetivos. Los hitos tienen que ver con las reformas que hay que hacer, los objetivos con el cumplimiento de objetivos de resultados vinculados a las inversiones, pero no tanto la ejecución del gasto, sino los objetivos de resultados. Es decir, si estamos hablando de llevar las energías renovables por el país, pues hay que poner cuánto vamos a aumentar la penetración de renovables. Y cada año tú tienes que ir demostrando que estás llevando la penetración de renovables. Si vamos a impulsar los vehículos eléctricos y para eso hay que desplegar una infraestructura de recarga, hay que decir cuántos puntos de recarga cada año. Y en base a eso te van juzgando. O cuántas nuevas plazas de formación profesional, o cuántos desempleados se forman, o cuánto la penetración del 5G por España, cuánto es. Y sobre eso, entonces, las comunidades autónomas, cada una tiene que cumplir su parte para que cumplamos los objetivos. Eso es muy importante dejarlo claro, sobre todo con las comunidades autónomas. ¿Qué están haciendo algunos ministerios? Ya se han lanzado efectivamente algunos call for interest. Sobre todo en proyectos muy estratégicos. ¿Por qué? Porque ahí queremos, donde no hay un gran mercado, por ejemplo, la ruta del hidrógeno verde, que es el que ha suscitado mucho interés. Como no hay tantas empresas, es una cosa muy de tecnología, todavía no hay mercado, es una tecnología que ni siquiera está madura, estamos anticipándonos, es decir, qué empresas están trabajando en estos proyectos, qué tipo de proyectos tienen, qué proyectos estarían dispuestos a movilizar para tener un feeling del mercado y sobre eso luego dimensionar los proyectos y las convocatorias. ¿Dónde estamos haciendo esto? En lo que llamamos los proyectos estratégicos. Los proyectos estratégicos
son aquellos donde queremos realmente cimentar una colaboración público-privada real, que nos puede llevar incluso a entrar como coinversores en determinados proyectos. No vamos a entrar a invertir con el sector privado a montar una fábrica de galletas, no. Estamos hablando de proyectos de la ruta del hidrógeno verde, donde hay que montar las grandes electrólisis, las máquinas de electrólisis, que no existe mercado y donde el sector privado pues tiene una percepción de riesgo importante, entonces nosotros le empujamos para que entre ahí porque queremos liderar. Estamos hablando de si logramos traer una fábrica de baterías para el coche eléctrico, que no hay ninguna en España y prácticamente no hay ninguna en Europa, y es difícil lograrlo. Estamos hablando de un proyecto de nanosatélites que hay que hacer, o microchips para las supercomputadores. Ese tipo de proyectos muy de alta tecnología donde sí que nos gustaría acompañar al sector privado, la gestión la hará el sector privado y nosotros le empujamos. Decimos, oye, si te falta dinero, nosotros estamos aquí. O creamos un instrumento inversor donde nosotros ponemos un poco de dinero y decimos, lo abrimos a que otros inversores nos acompañen. Y entre todos dirigimos el proyecto. Y ahí es importante, en algunos casos, pues tener una percepción de cómo está el mercado, qué empresas están haciendo, qué se quiere hacer, etc. Por tanto, a tu pregunta concreta, ¿cuándo empezaremos a ver convocatorias de distintos proyectos? Después de que se aprueben los presupuestos y entren en vigor, poco después deberían ya lanzarse las primeras convocatorias con sus bases, sus criterios y sus plazos. Y ahí pues habrá tiempo suficiente para que las empresas lo presenten. Una cosa muy importante, he leído en algún periódico que en relación a la filtración del Real Decreto Ley, que decían que Moncloa centraliza la ventanilla única y la convocatoria la hará Presidencia, y prácticamente que algún periódico venía a decir como si fuera Pedro Sánchez el que va a seleccionar los proyectos, y con eso aprovechaban para decir que iba a haber clientelismo, amiguismo, etcétera. El margen para el clientelismo es cero, el margen para el amiguismo es cero, el margen para la corrupción es 0,00, mangoneo cero, cero patatero, cero. Todos los proyectos se tienen que presentar por las convocatorias, cumplir hacerlo en su tiempo y cumplir los criterios, todos. ¿Quiere eso decir que no estemos viendo o empresas o comunidades autónomas o asociaciones empresariales que tienen proyectos interesantes y están yendo a los ministerios a presentárselos? Y pues por supuesto que no. Ahora eso es una cosa que se ha hecho toda la vida. ¿Quiere eso decir que no podemos ver algunos proyectos y decir, oye, este es un proyecto muy interesante, te animamos a que lo presentes? Ten cuidado porque a lo mejor vas muy elevado en la financiación que pides, o tal, pero lo tienes que presentar. Eso, y estoy siendo muy claro, es compatible con decir, todos los proyectos tienen que presentarse. Todos tendrán que cumplir las convocatorias. No hay aquí amiguismos, pero sí puede haber que el gobierno diga, oye, este proyecto es muy interesante. Te animo a que te unas con esta otra empresa y lo presentes y si quieres, oye, pues es un proyecto interesante, habrá una convocatoria, preséntate. Entonces, ¿cuándo se van a presentar las convocatorias? Pues poco después, y empezaremos a ver convocatorias en muchos ámbitos, y yo creo que cualquiera que mire los presupuestos puede ver dónde hay partidas presupuestarias importantes en el ámbito de la movilidad sostenible, de la rehabilitación, en el ámbito de la digitalización de pymes, en el ámbito del emprendimiento, en el ámbito de las capacitaciones digitales, en el ámbito de la digitalización y conectividad de territorios, un montón de convocatorias. ¿Y qué sugiero yo a las empresas? Como ha dicho Silvia, que yo creo que ahí Pricewaterhouse y otras llevan haciendo una labor muy buena y nos están ayudando mucho a difundir entre las empresas de qué va esto, qué tipo de proyectos son, están ayudando a orientar. Yo creo que también la COE y Íñigo nos han mandado unos documentos excelentes que hemos mirado con mucha atención, los hemos considerado, nos han ayudado en varios aspectos a, por ejemplo, la elaboración del Real Decreto Ley. Hemos visto algunas sugerencias muy interesantes. Las decisiones las ha tomado el Gobierno, como no puede ser de otra forma, pero hemos consultado y ahí tengo que también alabar la labor de la COE, que está llevando, un poco explicando en qué consisten estos fondos y movilizando a las distintas empresas. Y la última cosa que diré. Estos fondos, el enfoque que yo le diría a las empresas no es cuánto dinero me voy a llevar, es cuánto estoy dispuesto a aportar. Aquí la clave es movilizar fondos privados, ya sea
capitales privados de empresas españolas o inversores extranjeros, que hay mucho interés, mucha liquidez y una gran expectativa e interés en invertir en España. Los fondos europeos deben catalizarse. Nosotros hemos dicho en nuestro documento públicamente que nos gustaría multiplicar por 4 el dinero que venga del Fondo de Recuperación Next Generation. Hay una gran limitante a la hora de dar dinero a las empresas, que es el marco de ayudas de Estado. Creo que Silvia lo conoce muy bien, porque estamos diciéndole a todo el mundo que este tema tiene que mirarlo muy en detalle. Porque ese es un gran limitante a la hora de estructurar los proyectos. ¿Cuánto dinero en un proyecto empresarial puede dar los fondos europeos? Pues en la mayoría de los casos es un porcentaje pequeño. Hay casos en que más, si son proyectos de I+D, si son proyectos de eficiencia energética, si son proyectos en regiones menos desarrolladas por el ámbito de incentivos regionales. Ese tema hay que mirarlo, pero en general la idea es que los fondos europeos sean catalizadores, multiplicadores y aprovecharse como una gran oportunidad para, esta mañana lo he dicho en otro foro, anticiparse. O sea, yo creo que aquí la idea es anticiparse y transformar, anticipar las transformaciones que hay que hacer de todas formas y, en vez de ir por detrás, adelantarse en los temas de digitalización, en los temas de sostenibilidad, en industrialización, en conectividad, en emprendimiento. Y ahí los fondos acompañan, catalizan, ayudan, pero el grueso tiene que ser inversión privada adicional que se pone encima de la mesa. En fin, lo dejo ahí y luego, si queréis, continuamos. Sí. Como ha tenido esta primera intervención larga, Javier, ¿qué te ha parecido lo que nos ha comentado Manuel? Pincha, Javier, siempre nos pasa a todos. Sí. Bien, ¿no? Y me ha interesado mucho y se lo agradezco. Me gusta la idea de convocatorias, me gusta la idea de competencia. Creo que la idea de competencia es buena en general y en general en nuestro país lo que hace falta es más competencia y no menos, incluye la fiscal. Creo que es bueno que haya marcos claros. Y en algo así creo que se pueden desarrollar efectivamente potenciales de transformación muy importantes que vengan del sector privado, que aprovechen capacidades públicas y que generen corrientes público-privadas o privadas simplemente que cumplan esa función de transformación, de recuperación y de fortalecimiento de la resiliencia. Sí quiero decir al mismo tiempo, y no lo interpretes como reproche, Manuel, pero sí como quizá voz que llega desde otro lugar que no es ese despacho que yo conozco muy bien porque estuve en él hace algunos años, y es todo esto que has contado no se está plasmando en nada, o sea, no se está viendo reflejado como debería ser o como yo creo que debería ser en un marco de actores públicos o privados, que es por escrito, mediante documentos, poniéndolos encima de la mesa, no digo mediante normas, sino ir empezando a manejar documentos. Yo me sorprende que en algo tan avanzado como el marco europeo de recuperación y resiliencia y el Next Generation haya tanto abuso de la información oral y tan escasa información escrita. Escrito, en realidad, solamente tenemos un PowerPoint que hizo el presidente del gobierno en el mes de septiembre. Todo lo demás es oral. Y eso yo creo que no es bueno, porque hace que todo el mundo esté hiperactivo, y con todo el mundo incluyo comunidades autónomas, corporaciones locales, empresas, asociaciones empresariales, consultores, etc. Todo el mundo esté trabajando mucho y probablemente haya muchas de esas cosas que no estén conduciendo a demasiado o no vayan a conducir a demasiado, y creo que aprovecharíamos mejor los esfuerzos de todo en el marco que está definiendo el gobierno, que no estoy negando su potestad para ello, pero creo que si tuviéramos un poco más de información, como se debe tener, que es con documentos escritos, con documentos que se circularan mediante, en fin, un cauce normal. Por ejemplo, llevamos oyendo hablar de una conferencia sectorial que nos iba a reunir a las comunidades autónomas desde principios del mes de octubre. Hombre, ha entrado ya diciembre.
digo yo que de convocarla ya hubiera dado tiempo, ¿no? Creo que sería, de verdad, mejor para todos y aprovecharíamos mejor el tiempo, el esfuerzo y probablemente sacaríamos mejor rédito y mejor aprovechamiento de los fondos. Manuel, ¿que vais a convocar esa conferencia sectorial? ¿Qué dice Javier? Sí, por supuesto que vamos a convocarla. No te quepa duda, eso es un compromiso, lo anunció el presidente del Gobierno. Vamos a ver, varias cosas. Es verdad que puede parecer que no hay mucha documentación, yo puedo ahora citar y citaré varios documentos. La elaboración del plan de recuperación tiene una cierta complejidad, porque al mismo tiempo que uno tiene que avanzar y cargarlo en los presupuestos, cosa que otros países no han hecho. Yo creo que este gobierno ha tomado una decisión valiente, de decir, podríamos habernos sentado y decir, oye, cuando se resuelva el tema en Bruselas, que se resuelva y cuando lleguen los fondos arrancamos, y este gobierno ha dicho, no podemos esperar porque la economía lo necesita, porque nuestras empresas están pasándolo mal, porque hay que reactivar la economía, la inversión y por tanto lo tenemos que cargar. Es verdad que el tiempo presupuestario y el tiempo del plan no es el mismo y por tanto tuvimos que cargar dinero en los presupuestos. Pero bueno, además vamos a ver, nosotros hemos presentado en un PowerPoint un documento entero de 50 páginas, que es el plan, que explica claramente cuáles son las grandes líneas de actuación. Y se dan cifras indicativas, pero que al final son cifras. Hay muchos documentos de la Comisión Europea que son muy conocidos y que mucha gente conoce y la mayoría de las comunidades autónomas los conocen, que son las directrices de la comunidad, del plan de recuperación. Está el borrador de reglamento que no está aprobado, pero es público y que muy previsiblemente sea prácticamente el que ya se conoce, el reglamento final que regule el Next Generation. Hay las 7 iniciativas bandera que son bien conocidas y que es bueno estudiárselas. Hay una serie de proyectos, digamos, ficticios de mejores prácticas que están ahí y muchas comunidades autónomas y muchas empresas se lo están estudiando. Hay unos presupuestos generales del Estado donde se cargan una serie de partidas que muchas empresas, que se dicen mucho porque se puede decir dónde vienen las convocatorias, dónde hay dinero, es decir, hay mucha información. ¿Qué falta? ¿Dónde no hemos llegado todavía? Porque el presupuesto, nos hemos concentrado en aprobar el presupuesto, que está prácticamente, y porque todo tiene su tiempo. Falta definir bien, componente a componente, cuáles son las actuaciones, y en eso estamos hablándolo con Bruselas, al tiempo que elaboramos el plan y al tiempo que preparamos los presupuestos, pero tenemos primero que explicarle a Bruselas qué es lo que queremos hacer, que ellos nos den el ok y eso tiene su proceso. No sé si he dicho, pero España es el país más avanzado. Es decir, si en España parece que hay poca información, etcétera, nosotros somos los más avanzados. En Bruselas, que el resto van un poco por detrás. El otro día estuvimos con los italianos y ellos, desde luego, van bastante más retrasados. Nos falta definir exactamente, componente a componente, cuáles son las partes que van a ejecutar las comunidades autónomas y cuáles las van a hacer el Estado, y eso se está haciendo estos días. En el momento que esto esté hecho, se convocará la conferencia sectorial, se está retrasando un poco, pero en el fondo el presupuesto todavía no está aprobado, y se hará, y a partir de ahí se lanzarán las convocatorias. Un punto importante también son los foros consultivos, que me gustaría mencionar, que están habiendo muchos, ya ha habido fácilmente 7, 8, y seguirá habiendo, en donde los ministros del ramo convocan a los actores principales de los distintos sectores a explicar cuáles son sus planes específicos en el ámbito de la digitalización, en el ámbito del hidrógeno, en el ámbito de la energía, en el ámbito del turismo, y se reciben aportaciones, y ahí pues se circulan, en muchos casos los ministros están circulando PowerPoints explicativos, se están circulando planes, porque al final tampoco este plan de recuperación se construye sobre cero, se construye sobre planes que ya veníamos trabajando. Hay un plan para la ciencia y la innovación que se hizo este verano. Pasado mañana vamos a presentar la estrategia de inteligencia artificial. El Consejo de Ministros aprueba la estrategia de inteligencia artificial. Se va a presentar un plan de choque contra el automóvil. Hay un plan de transporte y movilidad urbana. Es decir, que dan muchas indicaciones de por dónde van las cuestiones. Entonces, al final, realmente, ¿qué es lo que falta? Saber la fecha y la convocatoria en sí, pero los proyectos que ya se están preparando, pues
es bueno que se vayan avanzando. Los tiempos llegarán en las próximas semanas, un mes aproximadamente. Y luego vuelvo a lo mismo. Entiendo la ansiedad y entiendo la ansiedad de Javier Laschetti, que quiere ya tener la información, pero estos son 6 años. Hay una negociación con Bruselas que te tiene que dar el ok a las cosas que tú vas haciendo, porque nosotros vamos a anticipar fondos que tenemos que tener la garantía de que luego nos los van a reembolsar. Otros países han decidido esperar y cuando lleguen los fondos ya llegarán. Nosotros los vamos a anticipar, pero tenemos que tener garantías de que ese dinero, y eso exige que Bruselas los conozca, esté de acuerdo, te pone muchas pegas y hasta que no tengamos esas garantías no podremos arrancar. Luego hay 3 cosas que me gustaría también mencionar porque vienen dentro de muy poco tiempo, que tiene que ver con el Real Decreto Ley y las 3 pilares que están en ese Real Decreto Ley. En primer lugar, la simplificación administrativa que vamos a hacer, que creo que va a ser muy importante. Hemos revisado muy en detalle muchas leyes que tienen que ver con las subvenciones, los contratos públicos, los procedimientos, las licitaciones, etcétera, para eliminar todo lo que se pueda eliminar, para acortar trabas, reducir burocracia, quitar controles, siempre manteniendo, cumpliendo con la directiva de contratación pública, porque no nos la podemos saltar, y garantizando la integridad, transparencia y control de los fondos, pero había mucho que se puede eliminar. En segundo lugar, el sistema de gobernanza que se establece, donde el presidente del gobierno se pone al frente para controlar que esto se ejecuta, donde se refuerzan una serie de órganos ministeriales e instituciones públicas para garantizar esa absorción. Y es ahí donde, a tu pregunta, vamos a poner en valor agencias públicas o órganos públicos que tienen una gran capacidad y flexibilidad para ejecutar y acompañar la ejecución de muchos fondos, como puede ser, por ejemplo, Red.es, que viene trabajando en toda la parte de educación digital, despliegue de redes y conectividad, o el IDAE en los temas de eficiencia energética, el Instituto de Eficiencia Energética, o la propia Traxa y otras. Eso es muy importante porque es un desafío muy grande gastar todos estos fondos y hay que hacerlo bien, en tiempo y forma. Y luego vamos a lanzar estos PERTES que ha mencionado Silvia, que son unos mecanismos innovadores para facilitar la colaboración público-privada, que tendrán que garantizar una cierta concurrencia competitiva, pero donde en un momento dado lanzamos un call for interest en áreas donde hay poca competencia o poco mercado y seleccionamos unas empresas y con esas trabajamos en fast track, ¿no? Siempre también hay garantizando que luego haya posibilidades de otras de incorporarse y no se generen oligopolios. Yo creo que eso es importante. Esto ya, el presidente ha anunciado la intención de que este Real Decreto Ley esté aprobado antes de fin de año y hoy es 1 de diciembre, es decir, en un mes. Hay que hacer unos trámites porque se lo queremos mostrar a Bruselas para que nos den el ok, pero esto va a ser una norma muy importante. Y ahí sí que voy a animar a las comunidades autónomas, ya lo ha dicho el presidente del Gobierno, a que aprueben normas espejo en sus ámbitos de actuación, porque de nada sirve que nosotros a nivel estatal agilicemos la burocracia si luego los cuellos de botella se generan un escalón administrativo más por debajo. Por tanto, aquellas comunidades autónomas que tengan leyes de subvenciones también burocráticas, pues les animamos a que implementen cosas parecidas y yo creo que hay mucho interés de muchas comunidades autónomas, increíble y sorprendentemente incluidas nacionalistas, que podría intuitivamente pensar que no tendrían interés y están muy interesadas. Yo creo que son elementos importantes que nos van a permitir luego ejecutar a lo largo de los 6 años los fondos de una forma ágil y eficiente. Micrófono. No te oímos. Estás en mute. No te oímos, José Manuel. No me da cuenta, soy yo, no me da cuenta, perdonadme. Me he liado. Perdóname, te quería decir, Manuel, que hay una pregunta, digo, para que la aclares directamente de una frase que has comentado, que hace Salvador Garriga y dice que la inversión privada, ¿qué porcentaje va a haber de la inversión pública e inversión privada? Si va a ser todo privada, va a ser todo pública, va a ser una mezcla de las dos. Hombre, todo privada no puede ser porque entonces no habría fondos europeos, ¿no? Precisamente los fondos europeos son públicos. Nuestra intención es que sea multiplicadora. Yo no te puedo decir ahora cuánto porque va a depender de los proyectos que se presenten. Lo que sí que tenemos una intención es de movilizar al máximo.
Y estamos viendo en las comunidades autónomas, las empresas, la propia COE, que va a presentar próximamente una serie de proyectos tractores importantes, que ahí se está generando un clima muy interesante de optimismo, de oportunidad, además con la perspectiva de que haya una vacuna próximamente y podamos entonces entrar en otro escenario sanitario y económico, en donde las empresas han visto que esta puede ser su oportunidad para anticiparse en transformaciones que tenían que hacer. Y ahí, oye, las empresas, nosotros animamos a las empresas a que se junten, presenten proyectos tractores y hagan cosas que, no lo que ya, la inversión inicial que ya iban haciendo cada año, sino cosas adicionales y novedosas. El marco de ayudas de Estado pone unas limitaciones bastante estrictas en distintos sectores, pero para nosotros un objetivo ideal sería multiplicar por 4 la inversión privada. ¿Lo lograremos? Eso esperamos. Vamos a agilizar trámites administrativos y poner los instrumentos para la colaboración público-privada, para las convocatorias, etcétera. Pero la parte de inversión privada depende de que las empresas se animen y entren y inviertan. Muy bien. Hablando de empresas, Íñigo, ¿qué te parece todo lo que nos está comentando Manuel? Me parece muy interesante lo que nos ha dicho hasta ahora. Sí, yo creo que la música suena muy bien, la verdad. Lo que pasa es que hay que poner la letra, ¿no? Yo me quedo con varias cuestiones que yo creo que son muy importantes, ¿no? Comentaba Manuel la importancia de que haya un equilibrio entre transparencia y eficacia, ¿no? Es decir, es muy importante que haya flexibilidad, pero que al mismo tiempo haya fiscalización y transparencia, ¿no? Y yo creo que esa iniciativa es importante. Es muy importante, como comentaban tanto Javier como Manuel, el que exista una buena coordinación entre la Administración Central y autonomías. Tiene que haber... Y locales también, y ayuntamientos también, entidades locales. Tiene que haber un sentido estratégico, es decir, tienen que ser proyectos que se dirijan hacia un objetivo global y no que sean, digamos, desconectados el uno con el otro. Yo creo que eso es un tema importante. Yo creo que es muy importante, también lo comentaba Manuel, de que en la medida de lo posible el dinero, aunque tiene que haber inversiones públicas, y nosotros desde la COE siempre lo hemos dicho, es decir, por ejemplo, la digitalización de la administración y muchos otros proyectos, el eje mediterráneo, etcétera, son proyectos importantes de país, pero hay que darle una importancia, yo creo, significativa a las empresas. Es decir, tenemos que aprovechar esta oportunidad para modernizar nuestro tejido productivo, digitalización, transición energética, etcétera. Y yo creo que es importante que la mayor parte de los recursos se dirijan hacia el sector privado. Como te comentaba también anteriormente, creo que es muy importante prestar especial atención a lo que es el tema de las declaraciones fiscales frente a las subvenciones. En ocasiones tiene la ventaja de que se va a centrar en aquellas empresas que son solventes y que por tanto pagan a Hacienda y se pueden desgravar frente a empresas zombies. Yo creo que es una buena prueba del algodón, aparte que las declaraciones fiscales suelen ser más objetivas, menos discrecionales. Hay que poner especial énfasis en la industrialización de nuestro país. Es en aquellos países y regiones donde la industria tiene mayor peso, donde los puestos de trabajo tienen más calidad y hay menos tasa de desempleo. Estoy muy de acuerdo con Manuel en que hay que, digamos, tener un efecto tractor desde el punto de vista de levantar recursos del sector privado. Si es posible que por cada euro se atraigan 4 euros más por parte del sector privado, pero para que esos objetivos lo alcancemos es necesario que gran parte del dinero vaya al sector privado. De lo contrario, no lograremos tener ese efecto tractor. Y por último, yo también quería decir, y como comentaba Silvia y como comentaba Manuel, desde la COE estamos trabajando en presentar al Gobierno en los próximos días 15 o 16 grandes proyectos tractores que van muy en línea con los PERTEs. Es decir, más que proyectos, yo diría que son iniciativas, es decir, estratégicas por sectores y por actividad que, digamos, tienen un carácter nacional, tendrán un efecto arrastre sobre pequeñas y medianas empresas, irán orientados en las grandes líneas y ejes que el Gobierno está marcando y la Unión Europea: transición energética, digitalización, industrialización, etcétera, turismo. Y un poco la idea es bueno, lógicamente, con el diálogo que tenemos con estas asociaciones, son más de 4.500, pues bueno, contar con toda su
su aportación y tratar de ayudar al gobierno a la hora de definir esa estrategia, ¿no? También hemos montado una oficina técnica con el apoyo de Price en COE, que lleva trabajando ya más de un mes, y también está a disposición del gobierno para que la pueda usar con toda la información que se transfiere a través de nuestros asociados para que les sirva a la hora de diseñar esta estrategia global. En definitiva, estamos muy abiertos y muy colaboradores. Una última puntualización, porque lo comenté en mi primera intervención, pero me gustaría volver a insistir sobre ella, ¿no? Con un ejemplo práctico, ¿no? Creo que somos tan importantes como el dinero son las reformas. Comentaba Manuel un tema muy importante, que es la innovación, la ciencia y la innovación. Creo que hay mucho que mejorar en nuestro país en este tema. Y sería una pena que tuviéramos dinero para unos pocos años por el dinero europeo para apostar por la innovación y la ciencia, y cuando el dinero europeo se gastara, pues que hubiera, digamos, una escasez de recursos para ese sector. A lo que voy es que, digamos, que el dinero europeo tiene que traer consigo reformas que nos permitan un crecimiento a largo plazo y sostenido. Y esto sirva de acicate para hacer esas reformas. Silvia, te veo que estás tomando muchas notas. No sé si quieres destacar algo de lo que hemos comentado o que te parezca interesante. No, bueno, no, tomaba notas porque también son cosas que me permiten a mí pensar, ¿no? Y avanzar, ¿no? Porque al final también yo entiendo también a Manolo que ellos están con mucho trabajo, sobre todo para reportar a la comisión, y la parte más de pues cómo avanzar en la concreción de la distribución, pues no es tan fácil porque cuando se juntan los trabajos en paralelo, ¿no? Yo creo que hay un apetito enorme por parte de las empresas de presentar proyectos interesantes. Hay proyectos de muchísima calidad que se están concretando, que está llevando tiempo concretarlos. Creo que además pues son consecuencia de reflexiones estratégicas muy relevantes y que además están asegurando una dinamización de inversiones que hace un año no la veíamos, o sea que eso está moviendo mucho el apetito inversor de las empresas y eso es lo más importante, yo creo que también para el país. Y bueno, pues yo creo que aquí espero que, y es la duda que tiene todo el mundo, y entiendo, y es una duda lícita, ¿no? Pues que haya suficientes recursos para la parte también privada como para dar cabida al menos a todos los proyectos que encajen y sean interesantes y tengan efecto multiplicador. Y luego una cosa más práctica y táctica, ¿no? Pues que realmente todos esos mecanismos de agilización de las trabas administrativas pues realmente pues funcionen y sea ágil, ¿no? Más allá de que haya proyectos, de que sean interesantes, de que tengan encaje, que realmente eso sea fácil de canalizar hacia la administración, ¿no? Esa es un poco la reflexión que yo tengo. Van llegando también preguntas del público, Manuel. Preguntan si quieren saber, María Luisa Rosselló, si va a haber un análisis de impacto en creación de empleo y también se va a tener en cuenta, por ejemplo, a los trabajadores autónomos, eso por un lado. Y por otro lado, se va a tener en cuenta también el ámbito de la internacionalización de las empresas y cómo se va a potenciar. La última pregunta sí. Tenemos varias líneas muy potentes para ayudar a las pymes a su digitalización. Vamos a meter recursos importantes en la digitalización de pymes, también en ayudar a su crecimiento, incluidas algunas reformas, y también en la internacionalización, reforzando algunos programas. España tiene ya instituciones públicas muy potentes que ayudan en la internacionalización, empezando por el ICES, pero luego están las cámaras de comercio, la propia COE tiene programas muy potentes, hay organismos regionales, pero queremos ser ambiciosos y reforzar algunos de los programas más importantes. El enfoque gordo es la digitalización, porque con el salto digital hoy en día muchas empresas pueden utilizar el canal digital para exportar, es decir, depende de los sectores, pero es un salto cualitativo que te abre mercados importantes y, por tanto, sí, va a haber recursos para digitalización. ¿Qué otra pregunta hacían? Perdona, la primera que han hecho que me permite. Sí, hace un poco las dos. El tema de los autónomos que acabas de comentar y la internacionalización. Yo también quiero aprovechar para variar y cambiarte y preguntarte, Manuel, si va a haber algún tipo de estos fondos, si el Gobierno tiene reservar alguna parte de estos fondos para ayudar a las empresas vía inyección de capital, porque la situación económica con la COVID va a ser muy dura. ¿En esa línea es posible? Vamos a ver.
las condiciones para el uso de estos fondos no las pone el Gobierno de España, las pone la Comisión Europea. Son unas condiciones bastante estrictas y bastante detalladas. Íñigo ha hablado por ejemplo, de deducciones fiscales, que sí. Yo he leído con mucho interés el documento que ha elaborado la COE, que han tenido la amabilidad de enviarme. Y a ellos les gustaría muchas deducciones fiscales. Da la casualidad de que la Comisión, con contadas excepciones muy justificadas, muy acotadas y temporalmente, no permite que estos fondos vayan para deducciones fiscales. Son fondos para inversión. De la misma forma, el tema de la recapitalización de empresas, tampoco estos fondos están previstos para salvar empresas zombie, o no zombie, pero que han tenido un problema. Entonces, no he querido decirlo de empresas zombie porque evidentemente el Gobierno no está en salvar ninguna empresa zombie. Simplemente el tema de la recapitalización. Dicho esto, el Gobierno ya ha puesto en marcha un fondo para recapitalizar empresas de tamaño medio y medio grande, es el Fondo de Recapitalización de SEPI. Estamos ahora analizando otras posibilidades que están encima de la mesa para ver si eso lo podemos extender o no, pero los fondos del Next Generation son para proyectos de inversión, no para recapitalizar directamente empresas. No es algo que se contemple en ese tipo, son para proyectos ya sean público-privados. Eso es importante que se sepa. Entonces, en ese contexto, al ser para inversión, a mí me dicen mucho, bueno, vais a llenar de dinero las empresas, muchas empresas zombies, digo, va a ser difícil porque se exige una inversión de esas empresas. Se me hace difícil pensar que empresas zombies van a tener capacidad para un nuevo proyecto de inversión poner el 80%, que además tendrá que pasar una serie de filtros y criterios de que sea inversión adicional, que ayude a la sostenibilidad, que mejore la digitalización, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido estamos bastante tranquilos en cuanto a que las empresas van a tener que invertir y estos son fondos que acompañan. Pero, en definitiva, creo que la respuesta de si está pensado para recapitalización, nosotros tenemos otros instrumentos que ya están en vigor para recapitalizar empresas. También te preguntan que cómo pueden ayudar en este proceso las entidades financieras con la financiación, lógicamente, y con la ayuda a las empresas por parte de la banca. De muchas formas, fundamentalmente ayudando a financiar muchos de estos proyectos, ¿no? Yo creo que estamos teniendo un diálogo muy estrecho con los bancos, cada uno en su ámbito. Creo que pueden jugar un papel de acompañamiento en la financiación de medio y largo plazo de muchos de los proyectos de inversión. Estamos viendo también si nos pueden acompañar en otros ámbitos, como puede ser ayudar a las pymes, la digitalización, etcétera. Pero yo creo que aquí de lo que se trata, si estamos hablando de movilizar dinero privado e inversión privada, mucha de esta inversión puede requerir una financiación que vaya por detrás y ahí es donde los bancos tienen que jugar un papel fundamental movilizando dinero, hay mucha liquidez y ayudando a financiar todos estos proyectos en lo que tiene que ver con la parte privada, ¿no? También te preguntan si se podría hacer algún tipo de ayuda en servicios sociales a mayores, en algún tipo de colaboración, sea pública o privada, porque es un nicho donde se puede generar empleo. Sí, hay uno de los proyectos que tiene que ver con la economía de los cuidados, que ya es público y es uno de las líneas de actuación que hemos presentado, que creemos que la pandemia ha revelado, digamos, algunas debilidades de nuestro sistema de cuidados, de residencias de mayores, que necesita ser reforzado para el futuro. Y, por tanto, queremos reforzar ese sistema. Nosotros, la verdad es que el enfoque que le queremos dar es un poco reforzando los servicios locales, la teleasistencia y un poco el tratar de mantener a los ancianos, los que quieran ir a las residencias, por supuesto, reforzando las residencias, pero también otros muchos que puedan estar en casa, y hay el modelo nórdico que hemos estado viendo, dando un mayor papel a los servicios de proximidad con las entidades locales y las comunidades autónomas. Y, por tanto, vamos a destinar recursos importantes al reforzamiento de todo lo que sería la red de asistencia, de cuidados de mayores, de dependientes y de discapacitados, ¿no? Y una pregunta, Manuel, aprovecho que estáis los dos, tú y Javier y tú, con el tema de la financiación, de la refinanciación del sistema de impuestos, del sistema del concierto vasco, por un lado, de lo que se habla de la Comunidad de Madrid con el impuesto de patrimonio y demás.
¿Esto cómo se va a armonizar? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Implicaría algún tipo de financiación para las autonomías? ¿Tú qué opinas sobre el tema, Manuel? Y luego le voy a dar la palabra a Javier. Los fondos europeos no son para financiar las autonomías. Por tanto, son para financiar inversión privada, pública, que refuerce y transforme nuestro sistema productivo, ¿no? Yo no he venido aquí a polemizar con nadie, podría hacerlo, pero no es mi papel en estos momentos y, por tanto, me quedaré ahí. Creo que hay otros miembros del Gobierno que su papel es hacer política. Yo estoy aquí para hablar de los fondos europeos y ahí lo dejaré. Javier, no sé si quieres añadir algo. Halago y agradezco la prudencia de Manuel de la Rocha, que además conoce bien Madrid y me parece bien que lo deje ahí. Efectivamente, coincido con él en que los fondos europeos no son para financiar comunidades autónomas ni ninguna otra administración. El contribuyente de cualquier lugar del mundo no tiene por qué financiar los caprichos de nadie, ¿no? Sí que creo, y eso lo uno con algo que decía antes Íñigo Fernández Mesa, la idea de reformas, la idea de todo esto, yo creo que tendrá muchísimo más impacto, 1000 veces más impacto y más capacidad atractora si va acompañado de reformas, pero de reformas que no hagan más rígido el país, que no hagan más difícil las cosas en el país, que metan los incentivos en la dirección de la creatividad, de la innovación, del talento, de la inversión, no en el sentido inverso. Si en ningún lugar de Europa existe un impuesto, ¿por qué lo vamos a seguir teniendo en España si es una cosa tan antigua, ¿no? Y porque vamos a ir contra Madrid, que es el único lugar que no lo tiene. No voy más allá en eso, pero sí que digo, creo que son muy importantes las reformas. En Madrid, desde luego, la estrategia que estamos planteando de cara a Next Generation va muy ligada a ideas de Madrid abierto, abierto en el sentido doble, en el sentido de un Madrid que sigue funcionando incluso en tiempos de pandemia y con buenos resultados, y un Madrid abierto a la competencia, abierto a la inversión, abierto a la creatividad y abierto también a que con proyectos que tengan capacidad atractora pueda hacer lo que está pasando, lo que ha pasado en los últimos 15, 20 años, que sea la mejor manera de contribuir a la riqueza de España. Y Manuel, también te quiero preguntar, estamos hablando mucho de las grandes empresas, pero España es un país probablemente desarrollado en pymes, ¿no? En pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo estas pymes van a poder acceder a este tipo de fondos? ¿Cómo se les puede ayudar? Bueno, lo he dicho antes, estamos diseñando distintos instrumentos. Hay muchas formas, aunque también debo decir que es un reto, porque llegar a todas las pymes en este país, hay millones de pymes que no están todas en las grandes ciudades y urbes más dinámicas como es Madrid, Barcelona, Valencia, y en muchas provincias, muchas que además se acercan poco o tienen pocos tratos con la administración pública pero que pueden ser al mismo tiempo muy dinámicas, con una capacidad de hacer proyectos digitales que lleguen a todo el mundo, y por tanto estamos tratando de buscar formas poco imaginativas y novedosas. Ahí yo creo que vamos a tener que apoyarnos evidentemente en organismos intermedios. Creo que hay muchas capacidades creadas a través de los clústeres, los centros de innovación. Hay incluso plataformas virtuales, foros virtuales sectoriales que se están montando. Obviamente las cámaras de comercio deben y pueden jugar un papel importante, que tienen mucha capilaridad. La propia patronal en sus distintas provincias, es decir, la banca nos puede ayudar, ¿no? Entonces, vamos a tener que hacer un esfuerzo de difusión para que las pymes sepan que esto está aquí, que esto también es para ellas, simplificar y agilizar procedimientos, hacérselo sencillo y animarlas a que se unan y ellas también que hagan un esfuerzo, entendiendo que muchas lo están pasando mal y habrá subvenciones para ellas, pero las subvenciones como vienen se van. Y son subvenciones para reformar su modelo de negocio, sobre todo para digitalizarse, porque sabemos que España, en general, en los índices no salimos mal, en la media europea, en los índices de digitalización, pero también sabemos que tenemos
áreas con debilidades y, por ejemplo, la capacitación digital de nuestras micro y pymes y pequeñas empresas, sobre todo, requiere un esfuerzo de un salto hacia adelante, ¿no? Entonces, queremos aproximarnos a ellas, hacérselo fácil para que se digitalicen y para ayudarles a crecer. Decía Javier el tema de las reformas. Quizás no hemos explicado suficiente y quizás es defecto nuestro que los fondos europeos vienen sujetos y condicionados a la aprobación de un plan de inversiones y reformas. Y se habla mucho de las inversiones, pero para la Comisión Europea las reformas son tan o más importantes y nosotros no tenemos ningún miedo a las reformas y vamos a hacer muchísimas reformas. Es más, este Gobierno ha hecho un montón de reformas en los últimos años. En temas verdes creo que hay pocas dudas en ámbitos como el cambio climático, las energías renovables, la economía circular. Vamos a llevar temas de digitalización, la digitalización de la administración pública, en temas de educación, de formación profesional, de reforma de las políticas activas de empleo, en temas de industria. Vamos a hacer muchas reformas, porque además estas reformas son catalizadoras de las propias inversiones. Es decir, las reformas van a ayudar a mejorar el impacto de las inversiones que vienen con los fondos europeos. Por tanto, encantados de hacer reformas. Yo creo que en eso coincidimos, que este país necesita hacer reformas que miren hacia adelante y este Gobierno no tiene miedo a las reformas y las va a hacer. Y estamos obligados a hacerlo, pero es que además las vamos a hacer. Muy bien. Bueno, pues ya estamos terminando. La promesa es que estábamos aquí una hora. Voy a dar la palabra a Íñigo y a Silvia para que nos den una recomendación final o una frase final, resumen de este encuentro. Íñigo. Sí, gracias, José Manuel. Yo creo que tengo muy poco que añadir. Simplemente por complementar las palabras de Manuel y de Javier, que nosotros estamos desde la CEO encantados de contribuir y efectivamente yo creo que una parte importante es que, digamos, que los fondos europeos contribuyan a la modernización de nuestra economía y especialmente de la pequeña y mediana empresa. Yo creo que estos proyectos tractores que van muy en línea con los PERTEs que comentaba Manuel, pues bueno, pueden ser proyectos país que generen, digamos, que al final acaben teniendo un efecto tractor también para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Que en definitiva es la columna vertebral de nuestra economía y de nuestro empleo. Muy bien. Silvia. Sí, bueno, nada más que, bueno, yo creo que recomendar a las empresas que sigan un poco el camino y la actitud que yo creo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Con muchas ganas de plantear proyectos, realizando y dedicando esfuerzos para plantear iniciativas, inversiones interesantes y pues asumiendo el pequeño ruido que puede haber en el proceso, pues porque realmente estos son unos fondos que nunca han tenido la magnitud que tienen hoy y bueno, pues conllevan cierta complejidad que también hay que entender, ¿no? Lo cual no quiere decir que el resultado final no vaya a ser bueno. Muy bien, pues agradezco a los cuatro, a Silvia, a Íñigo, a Javier y a Manuel, haber estado aquí con nosotros. Tanto Manuel como Javier, que sé que tenéis una agenda endiablada, especialmente tú, Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Y nos vemos en una próxima ocasión y mucha suerte con este proyecto porque vuestra suerte es y vuestro éxito será el éxito de todos, ¿no? Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a Servimedia por la invitación. Encantado. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.